Hola, doctora. Esa, esa es nueva, ¿no? Arriarán. A ver, de nuevo, Arriarán. Póngase a hablar. Y, Jocelyn, sí. Jocelyn, ya te encontré, ya está. Listo. Bueno, coadyuvante para mí son esta clasificación que tienen enfrente, la del libro, ya, el libro de Flores, como muchos otros. Más para mí lo coadyuvante es el tratamiento en realidad. Ya es rehidratar al paciente, sea la causa que sea su diarrea alimentaria, una toxina bacteriana, causa que sea, la rehidratación oral es el tratamiento, punto. Eso te permite sostener a tu paciente hasta tú investigar la causa. La dieta constipante, obviamente, no puedo comer gaseosas, no son buenas, ¿verdad? En diarrea, no, que la Coca-Cola no sé qué, nada, señor. Nada de gaseosa, nada de frito, nada de condimento, de preferencia todo cocido. Y si el paciente toma líquido y hay diarrea, directamente colocar vía, ya la hidratación, hacerla endovenosa, porque hay ese tipo de diarrea que cuando encuentra el líquido, el intestino, empieza mayor secreciones como un estímulo. Entonces, ese tipo de diarrea si la controlamos con NPO, nada por vía oral, y hacemos la hidratación en vena. Y los probióticos, para mí los probióticos, sea cual fuera la causa de la diarrea, sí van a ser importantes. Si es por transgresión alimentaria, si es por falta de flora, si es una diarrea porque venía usando amoxicilina, que es un antibacteriano de amplio espectro, obviamente que ella va a hacer su tratamiento. La diarrea, alguien la comentó por ahí, a veces es por fármacos, sí, por ejemplo, un diltiazem da diarrea, por ejemplo, sales de magnesio dan diarrea porque son laxativas, por ejemplo, cualquier fármaco puede dar diarrea en algunos pacientes, sí, la metformina que la usamos tanto en la diabetes tipo 2, pasando clases, sí. hiperinsulinemia, hiporresistencia a insulina, puede dar diarrea 3 a 4 días. Entonces muchos fármacos pueden dar diarrea. Dentro de la anamnesis que ustedes hacen a su paciente. Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿ya? Me desconcentran y ya, miren que estaba yo en el campo con toda la familia y me dieron, no, suspende tu clase, te vas a tomar 3 días, y le digo, no, yo doy la clase con mis alumnos, me voy a mi casa volando y vuelvo. Así que me prestan harta atención, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Apaguen todos sus micrófonos. Ok, entonces el uso de probióticos es un estándar de oro junto con la hidratación. A partir de ahí ya vamos investigando todo lo que podemos, las causas probables de la diarrea para ir haciendo tratamiento. Ah, estoy en el campo, estoy en la casa, son las 2 de la mañana, no voy a salir a comprar una sal de hidratación oral, la podemos hacer en casa. Estas son 20 gramos de glucosa, 3.5 de cloro de sodio, que es media cucharillita, esto es una cucharada grande de azúcar normal. ¿Por qué? Porque para la absorción del sodio tengo un cotransporte con la glucosa, por eso se los da junto. Cloruro de potasio y el citrato trisódico. Esta es la solución recomendada por la OMS, ¿no? Esa es la que ya viene en las sales de hidratación. 1 litro de agua, siempre le digo yo al paciente, mejor si hace hervir al agua, la deja enfriar y recién va a colocar su sal de hidratación, pensando en que la diarrea pudiera ser un agua contaminada, o si hay agua de botella filtrada, esa va bien, ¿ya? Y siempre el paciente debe tomar por sorbo. ¿Por qué? Porque esta solución es agridulce. Alguna vez ustedes capaz la han tomado y es hasta vomitiva a veces. Pero cuando el paciente está bien deshidratado, él la siente hasta de buen sabor. En la medida que se va hidratando ya no la quiere tomar porque la siente de mal sabor. La naturaleza es extremadamente sabia, ¿no? Bien, luego los probióticos. Para mí los probióticos es un estándar de oro porque muchas veces la agresión que tengo en intestino es por una falta de flora o por fermentación porque no hay buena flora. Tenemos en el comercio nuestro, en las farmacias, varios, ¿no? Un Florestol, Multiflora. Sin embargo, si bien nos van a ayudar, no son dosis muy altas. Ahora viene un probiótico en sachet de laboratorio SA, ese tiene ya mayor concentración. Yo normalmente les hago preparar a mis pacientes en mayores concentraciones, arriba de 3 billones, a veces hacemos 10, 20 billones, según la necesidad, ¿no?
¿Qué cepas? Son muchas las cepas de probióticos, las que sí nos ayudan mucho en episodios diarreicos, dentro del lactobacillus, el rhamnosus, a mí me gusta también el acidófilo, casei, sí probablemente está asociado con Helicobacter pylori, a veces hay cuadros diarreicos asociados a Helicobacter, a veces estreñimiento asociado a Helicobacter o solo gastritis. Ahí un lactobacillus reuteri nos ayuda mucho a equilibrar la flora buena crece, entonces no lo va a matar al Helicobacter, pero sí hace que él se multiplique menos, ¿no? Saccharomyces boulardii está muy indicado en las diarreas donde yo use un antibiótico, barrí la flora y los hongos proliferan. Siempre le van a pedir al paciente, mira la lengua, veo la hidratación, veo el color, a veces tengo una capina blanca, eso está llenito de hongos, todo el tubo digestivo. Probablemente un Saccharomyces boulardii nos va a ayudar. Bifidobacterio, hoy están de moda los yogur con probióticos. No me encantan, ¿en qué sentido? En que sí tienen probióticos, pero muy baja dosis y de pronto a veces el lácteo en el paciente no es bueno, ¿no? Por X motivo, por baja tolerancia. La lactosa está muy disminuida en el yogur y en el queso, pues las bacterias se comieron la lactosa para preparar el yogur y para preparar el queso. Por eso pacientes intolerantes a la lactosa no toleran la leche, pueden tolerar un poco el yogur o pueden tolerar un poco el queso, ¿no? Bien, medidas dietéticas constipantes, fundamental. A veces el ayuno de 24 a 48 horas cuando son esas diarreas secretoras es muy óptimo, pero haciendo buena hidratación, ¿no? La dieta hídrica, manzanilla, té, en aguas, las que ustedes quieran. A mí me gustan mucho las sales de hidratación, no gaseosa, por favor. Dietas ricas en proteínas, que sea baja en residuos, porque el residuo son las fibras, ¿verdad? Y son laxativas, entonces mayor cantidad de proteína y que tenga bajo residuo también pueden servir los carbohidratos. Alimentos astringentes como el arroz cocido, el agua de arroz, plátano, pescado, pollo, pan tostado. No me encanta el pan, pero bueno, está dentro de lo que recomiendan las literaturas. Comidas frecuentes y en pequeña cantidad. Siempre observa, tras que come el paciente tengo defecación, entonces probablemente solo lo vamos hidratando o hacemos por una vía endovenosa. Que vamos a evitar todo lo que sea laxativo y lo que genere mayor cantidad de gases. Generalmente coliflor, espárragos, repollo, ellos son flatulentos, entonces no nos conviene porque este paciente con diarrea generalmente tiene distensión por acumulación de gases, por fermentación de alimentos. Cafeína, alcohol son muy estimulantes y agresivos al intestino, ¿no? Entonces los retiramos. Alimentos ricos en glutamato, ni para los que tienen diarrea ni para el que no lo tiene. Glutamato cancerígeno, el ajinomoto, todo eso contiene estos condimentos, realmente no son buenos, ni en cuadros diarreicos ni en la vida diaria. Zumo de frutas muy concentrado. Si yo me tomo un jugo de naranja, pues tiene una carga de fructosa muy alta y eso tiene un efecto laxativo, ¿no? Va absorbiendo agua y tiene un efecto laxativo, me hace una carga glicémica alta, nada, no me sirven ni las gaseosas ni las comidas grasas. Bien, fíjense que hasta acá entonces estamos hablando de una comida muy saludable, dieta blanca y blanda, si el paciente la tolera, pocas cantidades, cada 3 horas, todo cocido. Damos hidratación al paciente, hacemos su probiótico, lo vamos mirando, a veces con eso es suficiente, solo con hacer la dieta muchas veces es suficiente si fue por una transgresión alimentaria. Dentro de los fármacos absorbentes, fíjense esta palabra aquí es mágica, ¿Qué diferencia hay entre absorbente y adsorbente? Absorbente son los laxantes osmóticos, por ejemplo, absorben agua o una fibra, la fibra soluble, absorben agua. En toda su intensidad ellas ganan partículas de agua en su interior. Eso es absorbente. Cuando es adsorbente, este es mi molécula de carbón y sobre su superficie van a quedar pegados alimentos, van a quedar pegadas toxinas, incluso un poco de agua, pero no en su interior. Adsorbente es sobre la superficie. Entonces, cuando a este paciente le damos caolín, absorbe sobre toda su superficie. Toxinas, bacterias. Para mí no es un efecto extraordinario,
Sí, en una intoxicación. Todo me vale en una intoxicación y voy a dar tal cantidad de carbón activado, carbón absorbente, que lo metemos por sonda, pues si no el paciente lo va a vomitar, ¿no? Porque es muy espeso, el sabor no es rico, es como tomar carbón tal cual. ¿El carbón de la parrilla me sirve? Sí, si es que no tengo otro. Más este absorbente está tratado y son partículas finamente divididas y cuanto más divididas están, absorben mayor cantidad sobre toda su superficie, ¿ya? La pectina, ella es como que impacta contra materias que hay a nivel intestinal y forma como una película y unos envoltorios, pero puede ser un poquito agresiva la pectina para el intestino. Y el carbono absorbente, que es nuestro antídoto universal. Sustancias insolubles. Se van a absorber ni aunque haya permeabilidad de intestino, porque la molécula acá es muy grande, ¿ya? Más son químicamente activas porque toda su superficie van a dejar pegados sustancias, toxinas, bacterias. Absorben, no dice absorben. Absorben es sobre superficie, toxinas, sustancias tóxicas. Y más que todo esta pectina es como que se cree que va recubriendo la superficie inflamada, más ese efecto no está del todo totalmente tan claro, ¿no? Que sea óptimo. Astringente, ¿qué es un astringente? Son los taninos. Precipita proteínas, eso es un astringente, entonces se va a llevar proteínas probablemente, ¿no? En el estómago pueden ser irritantes de mucosa, por eso no son óptimos, no llegan a absorberse. En el intestino, sobre la mucosa inflamada, van a ir precipitando proteínas, forman teóricamente una pequeña capita que va a proteger y disminuyen absorción de toxinas. No son mecanismos de acción extraordinarios, no. Eso provoca el té y los taninos precipitan a, que se llaman minerales divalentes y trivalentes con calcio, magnesio. Entonces, a la larga, si se usa mucho, sí pueden disminuir la absorción de calcio, de magnesio y de hierro también, ¿no? Esas personas que toman mucho té pueden tener anemia porque el té tiene taninos y el tanino precipita de forma insoluble el hierro con mucha frecuencia, lo mismo que el calcio, lo mismo que el magnesio. Luego están los coloides hidrófilos. Hidrófilos es que sobre su superficie va a tomar agua. Entonces la S está líquida. Le doy esta sustancia y ella va a absorber agua y se la va a quedar y va a salir para que las S no estén tan diarreicas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es solidificar estas S, absorbiendo por absorción. Acá no es absorción, sino absorción de agua. Entonces la S está líquida, yo le voy a quitar líquido, pero me voy formando unas moléculas que han atrapado el líquido en su interior y le dan consistencia a las heces. Adivinen quién. Acá dice salvado de trigo. A mí no me encanta el trigo. Yo pondría salvado de avena. Lo que dice aquí es lo que dice el libro. Más en mi experiencia el trigo es bastante transgénico. El trigo de hoy en día y hace una hiperpermeabilidad del intestino que no va a ser bueno para el paciente y si me dan a elegir me quedo con el salvado de avena. Viene a veces uno de princesa que es combinado trigo y avena. Me gusta más el de avena sola, ¿no? Muy personal. ¿Qué es lo que hace el salvado? Pero profesora, usted nos enseñó que el salvado es una fibra soluble y la voy a usar en estreñimiento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién se atreve a decirme cómo lo voy a usar en diarrea y cómo lo voy a usar en estreñimiento? Lo utilizaría en diarrea con poca agua, doctora. El salvado de trigo. Ya, mejor de avena, Boris, que de trigo, ¿no? Ya, me sirve. El agua es quien me va a determinar si su efecto va a ser laxativo o constipante. Si está bien concentrado, tipo papilla, el paciente lo toma y va absorbiendo agua, entonces le da consistencia a las heces. Si lo quiero como laxativo, tiene que ser con abundante agua para hidratar bien las heces, formar buena masa y eso estimule el peristaltismo del intestino. Este plantago y psyllium me encanta. Esto viene en polvo. Bueno, también la semilla que yo la puedo dejar remojando, por ejemplo, ese hidrocoloide que se forma cuando yo dejo remojando la chía o dejo remojando la linaza. Yo uso mucho este psyllium en polvo natural y orgánico. Ese polvo lo pones en agua, una media cucharita,
y esa agua queda con un coloide. Coloide es un estado de la materia que es como un gel, ¿no? Entonces va absorbiendo agua y lo dejas más tiempo y le da espesor. Hasta comida se pueden hacer como espesante, pero él tiene un efecto, si uso con poca agua, que se llama antidiarreico. Si uso con mucha agua, lo mismo que el salvado, su efecto va a ser más bien laxativo, ¿de acuerdo? Esas sustancias sí me gustan para ir regulando las heces. Sin embargo, ¿quién debería ser el regulador de las heces? Tu alimento. Si este paciente siempre tiene cuadros diarreicos y que esté descartado un colon irritable o un colon catártico, revisa la comida, ¿no? Yo tengo pacientes exagerados, pacientes obsesivos que solo vegetales, claro, ¿cómo va a estar ese intestino si solo le da fibra? Pues va a tener episodios diarreicos con mucha frecuencia. Entonces, primero empezamos a revisar cómo come el paciente, qué ejercicio físico hace, cómo se hidrata. Ah, pacientes otros obsesivos no toman 2 litros de agua, se toman 10 porque el agua adelgaza y quieren estar con diarrea para peso menos, fatal, lo único que hace es deshidratarse. ¿No ves? Entonces cada paciente es un mundo aparte. Ustedes tienen que revisar todo de su paciente, desde que se levanta en la mañana hasta la noche sus hábitos. A veces solo con el cambio de hábito ya yo consigo tener mi tratamiento adecuado. Porque acá si siempre hay diarrea, darle una loperamida no soluciona el problema. ¿De acuerdo? La metilcelulosa es lo mismo. Viene en polvo. La metilcelulosa se usa para hacer las geles para el pelo. Vieron que las geles tienen cierta consistencia. ¿Cómo se hace un gel? En el laboratorio esa metilcelulosa se le pone agua y ¡fum! Se hidrata y forma el gel. Acá es exactamente lo mismo. El mismo principio, el mismo mecanismo. Incluso a veces se utilizaron estas metilcelulosas en cápsulas grandes como fármaco para bajar de peso. ¿Cómo para bajar de peso? Yo la tomo, así me acuerdo yo de Tecnofarma, venía esos que te dicen para bajar de peso natural, tomas 2 o 3 cápsulas bien grandes y mucha agua. Entonces eso se llena el estómago, distiende, aumenta colecitoquinina, le da al hipotálamo una orden de que hay saciedad, entonces yo voy a comer menos. Y te dicen tómelo 15 minutos antes de sus comidas. Claro, lo tomas con mucha agua, unas 3 cápsulas de esa, distiende el estómago y esa distensión genera ya una saciedad, ¿no? Generalmente cuando hay un equilibrio entre grelina y resistina, eso es otro cuento. Muchas veces el obeso lo pierde ese equilibrio y por eso no siente saciedad, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que acá estamos hablando simplemente de sustancias que pueden ser naturales como el plantago-psyllium o sintéticas como una metilcelulosa, que lo que van a hacer es dar consistencia a las heces, ¿ya? La mayoría de ellas son fibras. Fibras en este caso solubles. ¿Dónde está el éxito para ser laxativo o constipante? En la cantidad de líquido que le acompaña. A ver, aquí hay una pregunta. Julio César dice, buen día, doctora. La sopa de plátano y un poquito de sal es muy bueno. La sopa de plátano es espectacularmente buena. Nosotros tuvimos hace mucho un paciente en la terapia que eran unos cuadros diarreicos permanentes, ya llegado entero, ya todos los estudios que ustedes quieran se le hizo al paciente. Parasitológicos, cultivo, flora, se le daba probióticos, todo le daban al paciente y seguía el cuadro diarreico importantísimo. Entonces, él se alimentaba por sonda y la esposa, porque ella era un paciente bastante deteriorado, dice, si me dejan darle sopa de plátano, dice. Bueno, todos dijeron, ya hemos probado todo, que le damos por la sonda. Se le dio sopa de plátano con buena. La concentración de sal es importante. Cuando uno está con diarrea y siente deshidratación, el paciente tiene deseos de sal, eso es importante, porque la necesita, simplemente es escuchar al cuerpo. Y solo con la sopa de plátano el paciente mejoró, ¿no? Sí tiene el plátano sustancia absorbente, astringente, y tiene buenas concentraciones de potasio también, ¿no? Y sí es una buena medida dietética, la sopa de plátano, todo lo que es constipante, sopa de plátano, sopa de arroz. La canela hay que tenerle su respeto porque a veces suele ser agresiva la canela para el intestino. No sé, Julio, si contestamos tu pregunta.
pero es una buena terapia nutricional, ¿no? Bueno, coloides inhibidores de la motilidad. Estos son los que a todo el mundo le encanta porque su efecto es rápido. Qué bárbaro, el médico me cortó la diarrea, fatal. A no ser que sea una diarrea motora, que son las mínimas. Ahí tiene que hacer un estudio de la motilidad intestinal, neurológico, para realmente decir si él tiene la motilidad intrínsecamente ya aumentada por algún motivo, ¿no? O genético. A ver, el chat dice muchas gracias, ok. Opioides, entonces, estos se ganan la flor. Mejor que los opioides, nadie, como constipante, la codeína, con sus múltiples efectos farmacológicos y efectos adversos también. No se olviden que es depresora el centro de la respiración. Altas dosis no nos sirve. Normalmente con 15 miligramos ya tenemos un efecto constipante, con 60 mucho, pero con 60 miligramos ya voy a tener un efecto sistema nervioso central. Puede ser depresor respiratorio, va a ser hipnoanalgésico, va a provocar sueño. ¿Y cuál es el riesgo? Que lean, busquen un artículo que AIS era Acción Internacional por la Salud, publicó hace muchos años, y se llama La loperamida no es para los niños. Antes venía hasta en gotitas pequeñas, en gotitas para pacientes pequeños, para los bebés que tenían diarrea, le daba la loperamida y cortaban la diarrea. Y a veces era la leche, eran medidas higiénico-dietéticas no tan salubres en los pequeños que llevan toda la boca, ¿verdad? Cuando empiezan a gatear, porque les hizo mucho hilio paralítico. Entonces busquen ese artículo, es muy interesante. La loperamida no es para los niños, publicado por Acción Internacional por la Salud. Todo este tipo de estudio muchas veces no sale a la luz ni se publica mucho porque la industria de fármacos es más poderosa. Y la industria de fármacos te dice, tiene diarrea, corte la diarrea y use loperamida. Incluso vienen de a 4 para tomar 2 de un saque y cada deposición 1. Y si tuviste 8 deposiciones, acabas tomando 8 loperamida. Es fatal. ¿Y qué terminas haciendo? Un hilio paralítico, ¿no? Un hilio farmacológico en este caso, pero un hilio paralítico que puede a veces hasta confundir al médico. Ese hilio paralítico te dice una peritonitis, pudiera ser, ¿no? Y a veces el paciente no dice todo lo que tomó y entran hasta quirófano, ¿no? Y resulta que lo que tenías era un hilio asociado al uso de la medicación. Bueno, ¿de quién hablamos? De codeína, meperidina. Todos los derivados de morfina entrarían acá, pero claro, no voy a usar morfina para una diarrea. Sin embargo, la loperamida y el difenoxilato son derivados de morfina ya semisintéticos, que ellos se les ha quitado el efecto euforizante y el efecto central, a diferencia de una codeína, ¿no? Ellos ya se los obtiene por semisintéticos a partir de morfina, pero se les quita todos estos efectos de morfina. Doctora, dice Brenda, ¿nos podría dar un ejemplo de un correcto manejo terapéutico para un paciente con intoxicación alimentaria? Ya, bueno, depende del alimento, si es que se comió un hongo tóxico o hizo una transgresión alimentaria, ¿no? Intoxicación, esa palabra me dice que ese alimento venía contaminado, diferente a transgresión alimentaria. Transgresión alimentaria, yo combiné alimentos que no eran buenos, comí chancho, de postre una leche, una torta 3 leches, leche con chancho fatal, eso da diarrea, o comerte una sandía con un chancho, o malas combinaciones, eso es transgresión alimentaria. Ahí va a tener el paciente probablemente heces diarreicas muy fétidas, muchos gases, ahí solamente hidratación y dieta blanca y blanda, nada más, generalmente. Pero si hablamos de intoxicación alimentaria, puedes haber consumido un alimento con salmonela, con Clostridium botulinum, con Vibrio cholerae, es otro cuento, ¿de acuerdo? O sea que con el moco fecal ahí me voy a dar cuenta si es viral, si es bacteriano, o si yo sé que comió un enlatado que estaba tóxico, es otro cuento también. Siempre hidratando al paciente no vas a tener ningún problema hasta que consigas ya saber la causa o lo que comió o su moco fecal, ¿no? Pero acá de oro es la hidratación de tu paciente, Brenda.
Bueno, inhibidores de motilidad, estos fármacos disminuyen liberación de acetilcolina. Acuérdense que ¿qué hacía la acetilcolina? Agonista muscarínico en intestino. Estimula. Aumenta la Estimula, motilidad y aumenta la secreción de las glándulas, doctora. sí, señor. Entonces, lo que vamos a hacer es disminuir la liberación de acetilcolina y vamos a tener el efecto constipante. Al sistema nervioso central sí activan receptores muy delta más que los kappa y deprimen la defecación, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Fíjense que esto va a ser útil solo cuando hay una motilidad elevada neurológicamente comprobada, ¿no? Muchas gracias. Ok, vamos. Difenoxilato es hermanito de loperamida. Yo no le hago mucho, que se llama mucha publicidad a estos fármacos porque son sintomáticos, excepto que estén bien indicados, ¿no? Derivado sintético de petidina, también es derivado de morfina, actividad analgésica, eso ha sido quitada, su efecto euforizante también, el efecto como los anteriores, reduce motilidad. ¿En quién sí estaría bien usado? Acá dice tratamiento sintomático de la diarrea aguda y crónica. Así dice el libro. A ver, critíquenme esa indicación. Como dice sintomático, el autor se salvó. A ver, ¿quién opina algo? En un paciente que haya tenido una resección de intestino, Ya, pero esta primera indicación, tratamiento sintomático de diarrea aguda y crónica, ¿qué ustedes opinarían? Si es una diarrea aguda, no debería causa. tratarse, doctora. Ya, yo esperaba que me digan, profesora, no hago nada tratando sintomáticamente. Lo que yo necesito saber es la causa y mientras hidrato al paciente para ir a ver la causa. Si es una transgresión alimentaria, con dieta de 3 días, probióticos y un poco no, y mucha buena hidratación suficiente. Tampoco hiperhidratar a tu paciente. Controlar presión arterial también, si es hipertenso, si no es hipertenso, para ir viendo la administración de sales, ¿no? Entonces yo que esperaba que me digan, ay, profesora, no hago nada haciendo un tratamiento sintomático. Ah, pero es que el paciente tiene un examen con la doctora Dager y está con diarrea. Bueno, tómese una loperamida, vaya de su examen y vuelva a casa y se instale en el baño hasta hacer buena comida, buena hidratación y veamos la causa. ¿Está clarísimo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ¿Ok? doctora. Bueno, paciente con colostomía o ileostomía, sí. Acá yo les decía, se resecciona intestino, entonces sí espero estas heces más líquidas porque no hubo tiempo en absorción, hay que ver la cantidad de resección que hemos tenido. Y hay más que darle loperamida al paciente, yo he podido controlar a algunos pacientes, he tenido pocos con colostomía, donde se da la comida más constipante y se le da buena cantidad de salvado, pero con poco líquido, ¿no? Y entonces eso le da un espesor o usar una metilcelulosa o psyllium con poca cantidad de agua. ¿Por qué? Porque un fármaco no deja de tener toda su farmacocinética, saturarme enzimas, proteínas, hígado. Cuanto menos fármaco deja tu paciente y él puede insertarse, ¿no?, en un estilo de vida saludable, es lo ideal. ¿Queda claro? Dos cosas importantes les he dicho. Nunca me hagan tratamiento netamente sintomático y intenten buscar un tratamiento si es que esta diarrea va a ser crónica porque así lo determinó ese intestino por la cirugía. Busquemos medidas alternativas, dietéticas, que nos mejoren esa consistencia de las heces, ¿no? El difenoxilato, el libro dice, yo no lo uso casi, 10 miligramos, ya 10 miligramos, normalmente a veces viene de 5 o de 10, si viene de 5 son 2 juntas y después una sola cada 6 horas, ¿no? Y si es sintomático, pues bueno, va a la diarrea y bájela. Después el paciente que se toma esto te llama, que lo atiendas porque está constipado. Por constipación te busca ese paciente porque ya no va al baño 3 días. Y resulta que, ¿por qué no va al baño? Porque se tomó un antidiarreico y vació todo hizo un estreñimiento, ¿no? Entonces hizo un estreñimiento porque dejaste quieto el intestino.
y después te busca ese paciente porque se distendió, se llenó de gases y eructos. ¿Y por qué? Porque el tránsito lo has bloqueado, ¿no? Entonces siempre primero pregunta al paciente, después de que él te larga todo su rollo, pregúntale siempre, coménteme qué medicamento está tomando ahora y de aquí hasta hace 7 días, por lo menos 7 días. Y ahí normalmente encuentran las causas de lo que está pasando, ¿no? El otro día una pacientita que tenemos probablemente un inicio de un Alzheimer, le dan una medicación para el Alzheimer que ustedes la conocen, que se llama donepezilo. ¿Qué mecanismo de acción tenía el donepezilo? A ver, ¿quién me lo dice? Bloqueaba la enzima acetilcolinesterasa. Okay. Y a nivel central probablemente si la bloquea aumenta la cantidad de acetilcolina y la acetilcolina mejora las conexiones entre las neuronas. Y resulta que esta paciente, que le empezaron el donepezilo con el neurólogo, que no está mal puesto, está bien puesto, de pronto tuvo en la semana como 4 caídas, pero así caídas instantáneas sin poner las manos, por lo menos de reflejo, ¿no? Uno se tropezó y pone las manos, aunque tengas la edad que tengas generalmente. Caídas así terribles y venía morada en el brazo, en la pierna, la nariz, sangrando, la pillaban los familiares, ¿no? Y ya no la querían dejar sola y ella se sentía que sí podía hacer todo sola. Entonces toda una lucha familiar con un paciente con un poco de Alzheimer o un inicio. Y ya yo reviso toda la medicación y ¿qué es lo primero que vas a preguntar? ¿Desde cuándo ha tenido esos episodios de caerse, de perder la estabilidad completamente? Le digo, ¿le falta fuerza muscular? No, doctora, no me doy cuenta. Y ¡fum! Me caigo, pero así fulminantemente, o sea, no logro a poner las manos. Me doy cuenta cuando me están levantando ya, ¿no? Porque no me puedo levantar sola, un poquito gordita la paciente y añosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que revisas? No tienes por qué tener todo en la mente. Empiezas a revisar uno por uno su fármaco y encuentras en la letra pequeñita y algunos pacientes tienen caída inminentes, algo así dice la literatura, busquen los donepezilo, sin causa aparente. ¿Había debilidad muscular? No. ¿Usted se marea y se cae? No. ¿Le da todo vuelta? No. ¿Siente que los músculos no le responden porque una de las caídas fue subiendo las escaleras? Esa fue fatal. Entonces, ¿te faltó fuerza muscular? No, doctora, nada de eso. Sino que es inminente y está en la literatura. Retiramos el fármaco, yo le atendí ayer o antes de ayer, y no hubo ningún episodio más de caída. Sí, el deterioro de la memoria, ¿no? Pero como se caía, ya tiene una persona que le acompaña, aunque no le guste, y la está mirando 24 horas. Entonces, sí, ella nos corroboró que no hubo ningún episodio de caída. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Que la caída fue por ese fármaco, que sí era necesario para disminuir el deterioro en Alzheimer, probablemente, ¿no? Les disminuye, pero los efectos adversos no dejan de ser. Importante. Entonces, con esto que les quiero decir, que ustedes deben revisar toda la medicación que toman, no lo que se acuerden en la cabeza. Yo doy farmacología hace 22 años, he cumplido este año, voy a, 23 creo, porque estaba embarazada de mi hijo y ya va a cumplir 23 años. Y viene un paciente con un fármaco y cuando lo tengo que revisar, lo reviso completo. Yo no lo tenía en mente que el donepezilo podía tener ese efecto adverso. Doy muchas clases, soy de muy baja casuística, más está en la literatura. Entonces, ahora es más fácil, uno atiende con la computadora, buscas tu internet muy rápido, ya tienes tu información bien seleccionada de dónde vas a buscar y le das una chequeada. O a veces yo anoto todo y ya cuando estoy tranquila que termine la consulta, reviso uno por uno. Y ahí encuentras o interacciones o efectos adversos que son de baja casuística no relacionados al mecanismo de acción, que es más difícil acordarse todavía. ¿Ya? Entonces, fíjense todas las recomendaciones que les doy. Pregunten a su paciente desde la mañana hasta la noche cómo es su vida, qué come, qué toma, qué ejercicio hace, cómo duerme, cómo va al baño. Listo. Otra segunda opción que les he dado, nunca me traten sintomáticamente en el caso de diarrea, sino que tienes que hacer todo un estudio para ver la causa y mientras sostienes tu paciente. Y otra recomendación importantísima, el problema de salud que trae tu paciente puede estar relacionado con un medicamento que vas tomando.
No tienes por qué acordarte toda la RAM de los pacientes, de su fármaco, búscala, tómate tu tiempo. El mejor médico no es el que da una receta rápido y atiende rápido. Es el que se va a quedar haciendo un estudio y un análisis de su paciente, aunque no sea en esa consulta, que sea en la siguiente consulta o le llama, suspéndame tal cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de tratamiento que le das a tu paciente probablemente llegue a solucionar su problema de salud. ¿Está clarísimo? Sí, Sí, doctora. Ya. ¿Qué dice acá? A ver, léanmelo fuerte antes de que se termine este Zoom. No se recomienda a menores de 4 años y hay en gotas y todavía en otros países fue retirado el comercio. Nosotros todavía lo tenemos. Y si va la mamá para la diarrea y generalmente no les atienden ni los farmacéuticos en la farmacia, porque hay un farmacéutico y hay 4 ventanas, entonces gente muy empírica que le enseñaron que para la diarrea es eso, ¿no? Doctora, disculpe una pregunta. ¿Y este caso de hilo paralítico en menores de 4 años es permanente o es temporal? Es temporal, tienes que dar un agonista muscarínico para sacarlo. El tema es que llegues al diagnóstico a tiempo. Muchos terminan en el quirófano, ¿no? Es temporal generalmente. El problema es que se haga el tratamiento adecuado y que se llegue al diagnóstico rápido y no sea tarde, es otro cuento, ¿no? Porque puede haber una necrosis de tejido y ya ser irreversible. Bueno, falta menos de 1 minuto, en 5 minutos volvemos, ¿no? Ya estoy acabando esto para entrar ya al tema de diabetes. Difenoxilato, trastornos gastrointestinales, obviamente va a haber distensión, hilio paralítico, un megacolon tóxico, pancreatitis. Está dentro de lo posible, generalmente cuando el paciente exagera con la dosis, que es la que le indicaron en la farmacia, cada deposición una, eso es fatal. Somnolencia, inquietud, todavía tiene algo de efectos en sistema nervioso central, pese a que se le ha intentado sacar los efectos centrales, pero eso va a depender de la hiperpermeabilidad